arrancamos en una exposición que es muy particular, porque va a hablar de los yo creo que en todas sus láminas, en todas sus poesías o sus escritos, nos va a pegar un puñetazo prácticamente al que venga a verlo acerca de esas enfermedades mentales o trastornos mentales. María González, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, aquí estamos. ¿Qué vamos a encontrar aquí, primeramente, antes de empezar a hacer este recorrido? Pues vais a encontrar cosas que no son bonitas, la verdad, porque es muy duro, y sobre todo vais a encontrar un espacio visible sobre la salud mental y la importancia que tiene. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales. Sí, con las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque creo que es necesario. A día de hoy es como un tema tabú y está súper infravalorado, y ¿cuánta gente se suicida al día también? O sea, creo que es algo muy importante, que la cabeza tenemos que tenerla siempre bien lo máximo posible. ¿Por qué te decides tú a pensar en este tema? Creo que incluso hiciste una encuesta por Google o por redes sociales. Sí, porque me baso en mi experiencia personal de salud mental y pues bueno, a raíz de varias situaciones que he tenido, me ha dado mucha rabia a nivel social que la gente no se conciencie de ello, ¿sabes? Que no se conciencie de las enfermedades y de cómo lo pasa una persona que lo tiene. Es decir, la víctima en este caso, que es la que padece una enfermedad mental. ¿Esa víctima que está discriminada? Creo que socialmente sí. Hay gente que sí y hay gente que no, como siempre en todo el mundo pues hay de todo, pero creo que se discrimina bastante a la gente que tiene alguna enfermedad. ¿Tú padeciste esta...? Padecí y padezco alguna. Dices que yo no tengo casi nada en la cabeza. Me miras, me juzgas, me condenas. ¿Qué importa mi opinión? Dices que yo no he combatido en 1.000.000 de guerras, que me da igual la voz de la experiencia. Dices que yo, me dices que yo dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer. Dices que solo soy una cometa que se eleva y que un día va a caer. Dices que yo a veces te resulto incomprensible, mitad vulgar, mitad un ser sensible. Dices que yo escribo solamente tonterías, el blues de una generación perdida. Dices que yo, me dices que yo. Vamos a arrancar esta exposición con las primeras enfermedades, que es el TDAH y la depresión. Tú lo has dibujado como una cara con unos engranajes, que significa, digamos, el trastorno del TDAH. Que ellos tienen que como colocarse, manejarse, saber tener la cabeza en su sitio, poder tener algo de control. Y a cada imagen, a cada cuadro, le corresponde el concepto, TDAH, el trastorno por déficit de atención, y luego no sé si poesía o escrito. Un escrito, que tiene medio poesía y le has puesto un sustantivo o le has puesto una palabra. Le he puesto de título terremoto. Terremoto, en ese escrito que has hecho tú, refiriéndote al TDAH. Pasamos a la depresión, que es otro escrito. Tony, métete aquí a hablar del cuadro de la depresión, pero el cuadro, cada vez que hagamos una cita, métete al cuadro para que la gente vea el cuadro también. Aquí en el cuadro, pues como el título se llama Pedazos, y la depresión lo que hace es que tienes ganas de llorar, que te rompes, es como que estás roto
y todo el día sientes pena, tristeza, no quieres salir de la cama ni nada, pues lo he representado un poco así, como con una lluvia de lágrimas, que está hecho pedazos y pues eso. Bueno, esa es significativo cómo tú a cada enfermedad tú la imaginas con una cara, un rostro, Sí. y luego coges un concepto y lo sí, aplicas. eso es, con unas características como que las aplico a la hora de dibujar. Y luego ya Y a la hora de utilizas el escribir concepto técnico, que me imagino que Sí. habrás hablado con alguien, lo habrás cogido del diccionario. Con una profesional, Sí. o sea, esto es gracias a, no me importa decirlo, mi psicóloga, Ana. Ajá, que te ha puesto la parte técnica de Claro. la inscripción de cada enfermedad. Efectivamente. Y ya los textos los he hecho yo basándome en lo que es la enfermedad Exacto. y lo En que este se caso, siente. En depresión pedazos, pasan los días sin ganas de nada y solo Solo con con lágrimas, bueno, no digo sí. nada, que vengan aquí a verlo, ¿vale? Eso es, perfecto. Bueno, vamos al siguiente trastorno, que es otra imagen, y es el trastorno de la ansiedad, y lo has representado con agujas, ¿no? Sí, con agujas, porque todas las personas que tenemos ansiedad, como que el concepto de agujas lo entendemos, porque la ansiedad es como pinchazos, ya sea en la cabeza o en el pecho, es como presión. Entonces, yo aquí he querido poner como los términos que a rasgos grandes es de la ansiedad, que son el autosabotaje, el miedo, el estrés, la inseguridad, el agobio, ataques de ansiedad, vaya, y los traumas, porque de ahí viene toda la ansiedad. Luego tengo el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, y en el cuadro lo he puesto como si fuese ardiendo, porque es el trastorno de la personalidad, o sea, el trastorno límite de la personalidad, perdona, es como si fuese algo incontrolable, no puedes controlarlo, está fuera de ti, es tener emociones muy intensas, muy sentimentales, todo se te intensifica mucho, se magnifica mucho todo. Entonces lo he llamado kamikaze, porque tiene como ese trastorno, es un poco de idas y venidas, de que vas con impulso, no vas con impulso, entonces es un poco kamikaze. ¿Tiene que ver con la bipolaridad? Es parecido. De la bipolaridad hablamos ahora después. Perfecto. Pues aquí está este diablo que llamas, Sí. está más allá de la personalidad. Sí, es como si fuese con mucho carácter. Tenemos el trastorno de conducta alimentaria. Bueno, Sí. esto es, ya sabemos, bulimia. Bulimia, anorexia, vigorexia, Ujú. todo. Y aquí, pues bueno, he retratado lo que es, pues bueno, las etiquetas del ayunar, las etiquetas de pesa 40 kilos, las kilocalorías, los atracones, la perfección. Luego aquí he querido reflejar pues lo que se suele decir, gorda, anoréxica, haz ejercicio, no hagas ejercicio, come, culpabilízate, vomita, no comas. Pues creo que Pero está aquí, bastante representado. Yo no quería hacer en esta primer paso, no quería yo hacer muchas preguntas, pero ¿no crees que aquí hay en este trastorno, digamos, de alimentario, crees que no hay una cierta envidia? Es decir, yo quiero parecerme a o parecerme Sí, tal. sí, Hay un pero cierto concepto que muchas veces estamos echando muchas veces la culpa al exterior, que si el tallaje, el prototipo de talla, el prototipo de tal, de altura y de tal, y dices tú, es que yo quisiera ser como Pero es aquella verdad, o como es aquel. verdad, o sea, En el fondo no está fuera. No, En claro, el fondo, claro. el problema está dentro. El problema está dentro, el caso es que... El problema está en la envidia. Eso es, cuando una persona tiene TCA suele compararse con otras personas que son más delgadas, más altas, y pues imagínate, eso desemboca que pues no comas, hagas mucho ejercicio, te peses, no te peses, equivale a muchas cosas y es como, sí, envidia se podría decir, pero es como un poco, yo lo veo más competitividad, ¿sabes? Como de quiero llegar hasta ser así, envidia y competitividad. Bueno, vamos a la esquizofrenia, que este es un punto muy complicado. Sí, este es el que más me ha costado, la verdad, de representar, porque la esquizofrenia yo creo que la gente que lo padece
es muy duro para ellos porque es un punto de vista distinto a nuestra vida, ven otra realidad, otras cosas que nosotros no podemos ver ni podemos comprender, que ojalá, porque así les pudiésemos ayudar. Pero yo lo he intentado retratar así con ojos y con espirales y con demonios saliendo de la cabeza, porque pienso que es como si tuviesen una cárcel mental de la que ojalá pudiesen salir. Y los ojos son de que se sienten observados, de que, bueno, pues los problemas y características que ellos tienen, básicamente. La esquizofrenia, como está ahí escrito, como la parte técnica, es el trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Eso es. ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado por qué? Sí, obviamente sí, pero no sé qué pasará en sus cerebros. Me encantaría poder saberlo para poder ayudar a esas personas, porque yo tengo un familiar que lo tiene y me encantaría poder ayudarle. Y es que es un poco complicado, es muy complicado hacerle ver a alguien que su realidad no es la real. Bipolaridad, que es lo que antes yo asemejaba en la enfermedad anterior. El trastorno bipolar, el trastorno de estado del ánimo, ¿no? Esas montañas rusas, ¿no? Montañas rusas que van aquí hecho dos caras, vaya, que como la bipolaridad va por épocas, por temporadas y demás, pues he querido hacer como una doble cara, de cuando están muy mal, muy depresivos, y de cuando están eufóricos y demás. Pero igualmente se siguen sintiendo mal por lo que tienen. Que es por eso que hago esta exposición, que nadie que tenga un trastorno de esto se tiene que sentir mal por ello, sino simplemente tiene que aprender a vivir con ello y a poder con ello y a luchar contra su propia cabeza. Que esto es para que no se sientan solos, ¿sabes? Pero tal vez en toda esta exposición que hemos visto, digamos, de todos estos trastornos, tal vez donde está el quid de la cuestión está en la realidad de uno mismo. Sí, también. Que prácticamente hay un leitmotiv en todo lo... permíteme que me exprese. Nada. Hay un leitmotiv que es siempre echar la culpa de esa situación en la afuera, en los balones afuera. Antes te he dicho, ¿no? Es la envidia. Es decir, creo que el primer punto de partida, María, ¿no puede ser nosotros mismos? El primer punto de partida somos nosotros. Es decir, la primera acusación en nosotros mismos. Sí y no, porque a raíz de algunos trastornos, creo que de la mayoría, vienen por culpa de traumas o cosas que han pasado. Yo creo que a todos, yo creo sinceramente que todos en nuestro cerebro tenemos como botones. Y según lo que nos vaya pasando, según lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida, se nos activan unos u otros. Y yo creo que a raíz de, pues por ejemplo, el bullying, que es algo que aún sigue pasando, a raíz de eso tú puedes tener una depresión y ansiedad, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Entonces yo creo que empieza un poco por afuera, pero luego ya se convierte en nuestro, ¿sabes? Ya se convierte en nuestra enfermedad y en algo que tenemos que cuidar. A mí mi psicóloga, por ejemplo, me dice que somos como florecitas, que nos tenemos que cuidar poco a poco, regándonos, y que tenemos que crecer como personas y como todo lo que tenemos dentro. ¿Cuándo se convierte, digamos, este trastorno en una enfermedad, digamos, perenne, que no es cualquiera de los trastornos? Pues cuando no tomas la medicación que tienes que tomar, ni cuando vas a terapia, sobre todo terapia. La medicación podemos dejarla de lado, bueno, hay en algunos casos que no, pero terapia, sobre todo terapia y hablar con un profesional. ¿Tú cuál es el trastorno que más te autoanalizas? Más me autoanalizo. ¿O psicoanalizas? Psicoanalizo, pues no sabría, creo que no te lo podría decir. ¿Tú crees que las personas que nos creemos normales, entre comillas, sí, nos creemos normales, ¿tú crees que alguna vez en nuestra fase de vida no hemos pasado por alguno, a lo mejor no tan intensivo, pero claro, por alguno de estos trastornos? Sí, claro que sí, todo el mundo. O sea, nadie
tiene una cabeza perfecta, todos tenemos algo. ¿Y dónde está la diferencia para que de ser una persona normal y dejar de lado estos trastornos o superarlos a vivir perenne en un estado de confort en el propio trastorno? Pues la diferencia es la social, como nos trata la gente, la verdad. Porque hay gente que no entiende lo que es un ataque de ansiedad, hay gente que no entiende que por depresión no te quieras levantar de la cama, hay gente que no entiende que, por ejemplo, la bipolaridad, pues esos meses o esos días malos no los entienden, el TLP a veces la intensidad que te he contado antes tampoco la entienden. Entonces es un poco que socialmente falta información, paciencia y un poco de apoyo, creo yo. No sé si tenemos en la parte, ¿hay algo más Sí, la hay- parte de exposición? Sí, hay Ah, aquí tengo caos y aquí son muchas fotografías, aquí tenemos... son fotos que he hecho yo y me han hecho, que en algunas hago yo, y aquí es un texto como más bonito, es caos. Si quieres te lo leo. Por favor. Vale. Pese a tocar fondo, pese a que todo se me haga más grande y eso conlleva volverme chiquitita, aunque sea desde aquí, todo sea difícil, he aprendido a verlo más fácil. He aprendido a valorar más los colores del cielo, que mi rayo de luz son las carcajadas con mis amigos, que los mejores momentos vienen a mí, detrás de la foto que hice, que las pequeñas cosas son siempre las que nos hacen sentir gigantes, que sin tristeza nunca habría felicidad, que sin oscuridad nunca habría claridad, que sin fallar nunca habría lección que aprender. A veces es necesario un poco de caos para saber cuál es tu sitio, para encontrar tu paz y calma. Dentro de tanta guerra interna y mental, las cosas dejarán de ir mal, todo irá bien. Pues confiamos que todo vaya bien. ¿Hay alguna cosa más? ¿Tienes aquí Sí. también cuadros? Tengo cuadros. Una cazadora. Sí, porque este cuadro lo pinté con 8 años, mi primer cuadro. Una especie de girasoles de Son Van los Gogh. girasoles de Van Gogh. Sí. Este le pinté en la pandemia y este le pinté también en la pandemia. Un psiquiatra diría, joder, qué felicidad en la infancia, oscuridad luego ya Sí. en cuando vaya una creciendo. Como Van Gogh, además. No te cortes la oreja, ¿no? No. No. Pero esa parte, ¿no? Eso cómo va Sí. evolucionando, digamos, ese pesimismo o esa lucha, ¿no? Sí. Tormenta. La noche estrellada, lo que representa. Y luego, Aquí tengo un espacio dedicado a un amigo mío a una persona muy importante que se suicidó. Y le tengo dedicado un espacio con unos poemas que le hice. También le dediqué, porque gané un premio en Injuve, es este texto de aquí, ajá, que ese texto fue de un concurso que hubo en el confinamiento, de contar cómo era nuestro confinamiento y demás. Y yo anteriormente había estado ingresada en el hospital, en la planta de psiquiatría, porque estaba malita. Y justo cuando me dieron el alta, al poco tiempo nos encerraron otra vez en casa. Entonces para mí fue como demasiado duro, porque tuve como que vivir el confinamiento 2 veces o 3. Entonces yo lo conté, mi relato, como si fuese pues desde el 19 de noviembre de 2018, que fue cuando se suicidó mi amigo. Yo ya estaba metida en un confinamiento porque no podía vivir sin él. A día de hoy estoy más recuperada, me sigo muriendo, pero bueno, son cosas de la vida que no te esperas y no sabes cómo tratarlas al final. pues creo que terminamos aquí la exposición. ¿O hay algo más? Hay algo más. Tengo aquí... ¿Otros textos? Tengo muchísimos textos. ¿Te gusta escribir? Me encanta escribir. Voy a escribir un libro, de hecho. Bueno, casi con todos estos puedes tener un pequeño libro Sí, perfecto, sí. Sí. Carta para María, consumiéndome, insegura, veneno, curvas, la taza de café, invierno, libertad, fuga de gas, tentación, el reflejo afilado, quiero y no puedo, demonios, amor, odio, polvos y recuerdos, cuándo, cómo, cuánto. Y aquí tengo ya mi sitio de Huracán del Caos, que es mi cuenta artística, que me dedico a maquillaje y caracterización también. Entonces pues este es de mi proyecto final de Estás en máster. ello, estás en ello, ¿no?
Ahora me quedan las prácticas. ¿Qué estás terminando? ¿Las psicologías? No, yo hago maquillaje y caracterización. Maquillaje y Lo caracterización. de la salud mental lo he aprendido por mí misma. ¿Por qué? ¿Cuándo te das cuenta de que estás malita? Pues cuando tocas fondo. ¿Cuándo tocaste fondo? Claro, cuando toqué fondo. Y cuando dije, buah, necesito ayuda. ¿Cómo se llega a esa situación? Ya que estamos Pues... abriéndonos y desnudándonos aquí, tanto tú como yo. Sí, en alma, vamos. Pues- Pues es duro porque nunca sabes cuál es tu límite, pero ya llega un momento en el que conoces el límite y dices, necesito ayuda, necesito que me den un empujoncito, necesito algo que me haga salir de la cama, que me haga salir a secas, que me deje seguir haciendo mi vida y seguir haciendo mis cosas. Tienes un tatuaje en el cuello que pone caos. Caos. Creo que ese es donde tu estado de bienestar está en ese caos, ¿no? Sí. En que todo es comprensible en ese caos, pero controlado, me imagino. Sí, yo la frase que utilizo siempre cuando me dicen que por qué me tatúo caos, digo, porque es que siempre habrá paz y calma dentro del caos. Y es que es verdad, porque sin caos no sabríamos lo que es la paz ni la calma. Claro. Sin gente alta no sabemos quién es la baja, sin gente Efectivamente. delgada no sabemos quién es el gordo. Claro, Es decir, claro. todos son comparaciones. ¿Cuáles son las soluciones para que estas enfermedades pues sean... ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones para que estas enfermedades sean ¿qué? Sí, Visibles. superadas. Superadas, pues lo que he dicho antes, con mucha terapia, con mucha fuerza de voluntad y esperanza y seguir hacia adelante. Y hacer lo que te gusta, buscar cosas que te gusten, salir de tu zona de confort, aunque sea muy duro, pero salir un poquito de esa zona de confort y tirar hacia adelante. Tienes tatuadas muchas rosas. Tengo tatuadas muchas rosas que son sacadas de esta camiseta que me regaló mi amigo en su día porque sabía que me gustan mucho las rosas. Ajá. ¿Y este es tu amigo? Sí. Bueno, era una persona muy ¿Y se especial suicidó? para mí. Sí, se suicidó. Bueno. ¿Y esa rosa la llevas ahí? Las llevo aquí para, pues bueno, antes me autolesionaba y para evitar eso totalmente. Y nos ha regalado una rosa aquí también, que es como un cóctel molotov, ¿no? Una lámina Sí, es y un una cóctel marca. molotov. ¿Por qué un cóctel molotov? A ver. Ardiendo, reventando, explotando, es una explosión todo. Y con la rosa que queda como, no sé, algo ardiente, algo con carácter. Y la rosa sobre todo, en vez de gasolina que pueda explotar y Claro. destrozar cosas, pues la rosa Una rosa. con espinas. Sí, con espinas. Pues María, de verdad, es una de las... creo que Tony, que está aquí grabándonos, que ya ha estado conmigo en muchas entrevistas, creo que ha sido la más bonita que hemos hecho de desnudez, de sentimientos. Buah, Creo muchas que es la más gracias. bonita que hemos hecho, ¿verdad, Tony? Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión. No, a mí más, no a nosotros más. Bueno, pues fuera bromas, te agradezco la sinceridad con la que has transmitido todo el recorrido por tu Muchas exposición, gracias. esa parte de desnudez tuya también en cuanto a la parte psíquica o de psiquiatría. Y yo espero y confío que vayas abundando por los escritos porque me parecen fantásticos. Sí. y que todo vaya a bonito, ¿no? Que todo vaya mejor y que todo te vaya fenomenal. Pues muchísimas gracias, de verdad, me ha hecho mucha ilusión. Y gracias por entender y querer entender y preguntarme y por venir, la verdad. Gracias a ti. Gracias a ti porque al principio yo venía un poco, ¿verdad, Tony? Venía un poco, bueno, vamos a hacer una entrevista. Y cuando he entrado y cuando has estado explicando, creo que ha sido esta entrevista muy nutritiva, no solamente para los que nos estén escuchando ahora mismo, sino para nosotros dos también. Así Pues que muchas muy gracias. agradecido nosotros. Gracias, de verdad. A ti. Dices que yo dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer. Dices que solo soy una cometa que se eleva y que un día va a caer. Si yo pudiera, me llevaría la tristeza de tu
vez y espero que vengáis a ver esta exposición que se llama Exposicionarte con el caos. Hablo de la salud mental, sobre las enfermedades mentales y las retrato en cuadros y luego en textos. Así que espero que vengáis y que la disfrutéis y la sintáis como la he sentido yo. En Caudalso de los Vidrios, en la oficina de turismo, la Casa de los Salvajes. Hasta el 31 de enero de 10:30 a 2 de la tarde, ¿vale? Todos los días, de lunes a domingo.